Era viernes, las 6 de la tarde. Estaba lloviendo muchísimo. Estaba sentada frente a mi computadora con mi taza de café ya fría. De repente, la pantalla se pone roja. Empiezan a entrar miles de órdenes, pidiendo pizzas, hamburguesas, sushi, helado, de todo. En ese momento, yo, la analista de datos, me di cuenta que había cometido un error catastrófico. Había calculado todo mal y estaba a punto de dejar a media ciudad sin cenar ese día. Hoy te voy a contar la historia del gran colapso del viernes. Además, te voy a enseñar vocabulario relacionado con tecnología y negocios en español, el cual tuve que utilizar para sobrevivir esa tarde-noche. Hola a todos, soy Ana. En el video de hoy vamos a sumergirnos en una historia real. Te voy a contar la anécdota de un analista de datos que trabajaba para una empresa de envíos muy importante. Vamos a tocar expresiones corporativas para que suenes como un auténtico profesional nativo. Así que toma nota. Todo estaba muy tranquilo. Mi trabajo como analista de datos era predecir el futuro. Y para eso utilizaba un pronóstico. En español de negocios, el pronóstico es la predicción que te permites hacer utilizando datos del pasado. Aparentemente, todo parecía muy normal y yo calculé el número de pedidos con un margen de error muy pequeño. Le llamamos margen de error a aquella pequeña equivocación que te permites tener como analista de datos. En mi caso, me permití utilizar entre un 2 a un 3% porque todo apuntaba a que iba a ser un día muy normal. ¡Qué ingenua fui! A las 6:30 de la tarde abrí mi tablero de control, que es la pantalla principal donde se ven todas las métricas. En inglés le suelen llamar dashboard. De repente, las líneas del gráfico empezaron a subir. Había un partido de fútbol importantísimo que mi equipo y yo no habíamos tomado en cuenta. Adicional a eso, empezó a llover terriblemente. En ese momento, todas las métricas empezaron a explotar y el volumen de pedidos, es decir, la cantidad de órdenes de compra, se multiplicaron por 5 en cuestión de minutos. El sistema no estaba preparado. ¿Qué pasa cuando tienes una ciudad inundada y miles de personas empiezan a pedir comida al mismo tiempo? Se forma un cuello de botella. Imagínate literalmente el cuello de una botella de agua. ¿Qué pasa con el líquido? No puede salir rápido. En los negocios, cuando tienes un cuello de botella, el sistema se ralentiza, se atasca porque tienes mucha demanda y poca capacidad. Los restaurantes no daban abasto cocinando y no teníamos suficientes repartidores en la calle. Adicional a esto, el tiempo de entrega pasó de 30 minutos a 2 horas. 2 horas para entregar una pizza. Es una completa locura. Y para ponerle la cereza al postre, el GPS se volvió loco. El sistema no podía calcular la ruta más eficiente y óptima al repartidor. Es decir, no podía decirle cuál era el camino más corto para entregar el pedido. A las 8 de la noche mi jefe me llama, por supuesto, muy estresado y me dice: Ana, los datos son un desastre. Necesitamos tomar medidas urgentes. Tomar medidas significa tomar acciones para solucionar un problema grave. ¿Qué hicimos? Primero empezamos apagando la aplicación en algunas zonas más importantes para evitar el colapso. Y luego ofrecimos descuentos gigantescos a los clientes más enojados. El lunes por la mañana la oficina parecía un funeral. Tuvimos que analizar el daño. En realidad lo que más nos preocupaba no era el dinero perdido esa noche. Lo que nos preocupaba realmente era la tasa de retención. En los negocios digitales, esta es la métrica más importante quizás. La tasa de retención mide cuántos de estos clientes furiosos con nosotros
nos iban a perdonar y continuarían utilizando la app en el futuro. ¿Y cuántos de ellos definitivamente la desinstalaron para siempre por culpa de mi mal pronóstico? Afortunadamente no me despidieron, aprendí una gran lección y por supuesto ahora antes de hacer mis cálculos reviso el calendario de los partidos de fútbol para ver cómo va a ir todo. En este video hemos visto mucho vocabulario relacionado con negocio. Margen de error, tasa de conversión, volumen de pedidos, ruta óptima, entre otros. Así que te recomiendo retroceder el video y anotar en tu blog de notas todo lo que sea útil para ti. Y por supuesto te recomiendo utilizar estas palabras en el contexto en el que tú te desenvuelvas. Así que si quieres sonar como un experto en tu próxima reunión de español, guarda este video, suscríbete, no olvides darle un gran like y déjame en los comentarios cuál es la palabra nueva que aprendiste el día de hoy. Nos vemos en la próxima.